la Disney de los videojuegos, la compañía más family friendly que existe actualmente en la industria, con personajes tan entrañables como Kirby. Bueno, vale, supongo que se los come porque están sufriendo y quiere acabar con su sufrimiento. Bueno, pero oye, está Link, que es el héroe, ¿no? No puede hacer algo malo y nunca haría daño a nadie, ¿verdad? Hey, Link, ¿Pero qué haces, bro? Bueno, por lo menos su personaje insignia dará un buen ejemplo para todos esos niños ilusionados que juegan día tras día esos juegos. ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Que entra a un mundo que no conoce y revienta todo lo que ve? Nah, no será para tanto. Ey, Mario, pero mira lo felices que son, ¿por qué los oh, joder. Bueno, pero son solo los personajes de Nintendo, como compañía seguro que es un amor, ¿verdad? ¿Amor? Pero si te denunciaste por estornudar. No, si estaba andando el otro día por la calle y me denunció Nintendo. ¿Y por qué? Según Nintendo, por exceso de belleza. Y yo en plan, bueno, gracias Nintendo, pero cabrón, no me denuncies. Bésame. Se me está yendo esto un poco de las manos, la verdad. Pero, ey, que no es solo a mí. ¿Conocéis a James Bart? James Bart era un chaval de 24 años de edad que consiguió, por error de una dependiente de una tienda de videojuegos, una copia del juego New Super Mario Bros. Wii, juego que saldría una semana más tarde, y James decidió compartir su increíble suerte de disponer antes que nadie de uno de sus juegos más esperados con todos sus amigos de un foro que tenía de videojuegos. ¿Y qué hace Nintendo? Va y le denuncia, rompiendo la ilusión de tener el juego una semana antes al pobre James. Me parece un poco, como te decía, lamentable. Bueno, pero es que lo cierto, Raptor, es que este chico compartió con sus amigos del foro todos los archivos del juego y eso permitió la piratería del juego en días antes de su lanzamiento. ¡Que te callas tú, puta! Bueno, mira, vamos a buscar más cosas por internet sobre Nintendo, que ya verás que salen todos los platos sucios de Nintendo. ¿Sorpresa? ¡No hay nada! Y es que sí, señores, es difícil encontrar por internet las malas cosas que hace Nintendo como compañía de videojuegos, que son muchas, pero más fácil es encontrar a miles de artículos que no paran de alabarla una y otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque Nintendo es una mafia. Y no lo digo yo, Nintendo ya en sus inicios, antes de ser la empresa multimillonaria y gigantesca que es hoy en día, se dedicaba a la producción de barajas de cartas y su despliegue económico fue estrechamente relacionado con las tradicionales noches de juegos y cartas de la Yakuza. Pero si mirad a Fushihiro Yamauchi, el primer presidente de Nintendo, no me digáis que no es un jefe mafioso de la Yakuza japonesa. Bueno, en fin, como decía, y sin irme por las ramas, Nintendo actúa como una mafia porque es solo hablar mal de ella y ya entras en su lista negra y de allí no sales. Pero, hey, que hablas bien de ella y te regalan jueguitos, te invitan a sus eventos. Oye, Nintendo, ¿no huele por aquí un poco a... soborno? Si investigas bien y buscas a fondo y después de todo el wenquedismo que sale en internet por parte de la prensa especializada, podrás encontrarte con miles y miles de denuncias por parte de Nintendo, y es que sorprenden porque no paran. Y digo, vale, está bien que seas una empresa exigente con tus propiedades intelectuales, pero Dios, dale un poco de libertad también, porque hay mucho trabajo de fan que crean contenido por amor al arte sobre Nintendo, y Nintendo sin importarle nada lo tira por la borda y te denuncia sin ningún tipo de empatía. Si es que llega a tales puntos que un fan de Pokémon, por organizar una fiesta temática sobre Pokémon, fue demandado con $4.000 de multa. Y por no hablar de todos los proyectos de fans increíbles que hacen una gran labor por la comunidad y no paran de tener trabas por parte de Nintendo y amenazas de denuncias de miles y miles de dólares. Pero y es que vamos más allá. Podemos centrarnos en cómo los juegos de Nintendo no bajan de precio, ni aunque lo hiciesen, les pagasen. Bueno, en verdad, esa es la razón por la que Nintendo es tan mala. Solo piensan en dinero y en destruir a todo aquel que se oponga en su camino. Y es que es como una puta mafia. Literalmente actúan igual, solo que por la vía legal y de las denuncias. Están enloquecidos
comprometidos con conseguir más y más dinero, y si pueden aprovecharse de un pobre fan que hace algo con amor y pueden denunciarle, lo van a hacer. Si es que no digo lo de que piensan en dinero por decir. Dios, es que mirar esto, no sé cuántos accesorios tiene la Switch ya. Si es que tienen más accesorios que una puñetera Barbie. Y por no hablar de los precios de los Joy-Cons, ¿cuánto creéis que cuesta esta mierda? ¿Cuánto creéis que cuesta? 50 putos euros un Joy-Con. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuánto cuestan dos Joy-Cons juntos? ¿Sabéis cuánto cuestan? 80 euros. ¿Sabéis cuánto me cuesta una entrada a puto Disney? 56 puñeteros euros. Bueno, mira, me voy a tranquilizar un rato y vamos a jugar con estos Joy-Cons tan maravillosos y que tanto dinero cuestan. Seguro que la experiencia y la sensación jugando con ellos es tan... Un momento, ¿qué es eso del drift? ¿Qué me estás diciendo que no sé qué del drift? ¡No! Si es que encima que me gasto 80 putos euros en comprarme tus Joy-Cons de mierda, no van a funcionar como deberían. Pero oye, tranquilo, que mira, los tienes de muchos colores e inspirados en sagas de Nintendo como Zelda y Kirby y de Pikachu también. ¡Dios! Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya molado, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarme un like o algún comentario o suscripción, y como siempre mil gracias por el muchísimo apoyo que me dais diariamente, se os quiere muchísimo, y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más, y hasta la próxima.